María Guadalupe, tengo 40 años y nunca imaginé que Tacho, nuestro burro, me haría sentir cosas que no entendía. Vivíamos en un rincón olvidado de México, donde el sudor y la tierra eran lo único que conocíamos. Pero cada vez que Tacho me miraba, algo dentro de mí se encendía. Sus ojos, su presencia tranquila, parecían calmar una soledad que había cargado durante años. Algo prohibido, algo oscuro, que me atraía sin remedio. Nunca supe que mi vida daría un giro tan inesperado hasta que decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Mi esposo y yo llevábamos una vida sencilla, casi miserable, en una casa de madera vieja que apenas soportaba las lluvias. Nuestro hogar era pequeño, con solo una habitación, una cocina improvisada y un patio que compartíamos con los pocos animales que poseíamos, unas gallinas, un perro flacucho y el burro. No teníamos grandes lujos, ni siquiera comodidad, pero siempre creí que el amor que alguna vez nos unió podría llenar ese vacío. Sin embargo, con el tiempo, el peso de la rutina y las dificultades nos dejó en silencio, como dos extraños compartiendo un techo desvencijado. Él, robusto y callado, pasaba la mayor parte del día buscando trabajo en el pueblo o haciendo changas para llevar algo de comida a casa. Yo me quedaba cuidando de los animales, remendando ropa y pensando en lo que pudo haber sido nuestra vida. Aunque no éramos viejos, los años de pobreza nos habían desgastado. A menudo sentía que la mujer que fui, llena de sueños y esperanzas, había desaparecido en algún rincón oscuro de esta existencia. El burro, con su pelaje gris polvoriento y su mirada tranquila, era el único ser que parecía notar mi presencia. Se llamaba Tacho, un nombre que mi esposo le puso sin pensarlo mucho. Para mí, sin embargo, él representaba algo más. En su quietud, en esa mirada que a veces parecía contener una sabiduría ancestral, encontré un extraño consuelo. Al principio, mis atenciones hacia él no eran más que una necesidad práctica. Lo alimentaba, le daba agua y le acomodaba un rincón bajo el cobertizo de láminas. Pero pronto comencé a notar cosas que antes no veía, cómo sus orejas se movían cuando me escuchaba hablar, o cómo sus ojos parecían seguirme con una curiosidad que ningún otro ser en mi vida mostraba. Fue un día mientras le daba un poco de forraje que sentí algo diferente. Una corriente recorrió mi cuerpo. Me asusté de ese estremecimiento y aparté la mano rápidamente. Pero algo dentro de mí había cambiado. Desde entonces, no pude evitar pasar más tiempo cerca de él. Las mañanas, cuando mi esposo se iba temprano al pueblo, se convirtieron en nuestros momentos de silencio compartido. Lo observaba desde la puerta de la casa mientras él pastaba. Era fuerte, más de lo que aparentaba, y su paso firme tenía algo hipnótico. Me quedaba pensando en cómo ese animal parecía tener más vida que yo, más propósito. Y entonces, pensamientos extraños comenzaron a invadir mi mente. Las noches eran las peores. Acostada junto a mi esposo, en una cama que crujía con cada movimiento, cerraba los ojos y veía a Tacho. Su presencia me rondaba, primero como un recuerdo tranquilo, luego como algo más. En mis sueños, el burro no era solo un animal, algo que comprendía mi soledad y mi deseo de sentirme viva. Pero esos sueños se repetían y pronto dejaron de ser solo sueños. Intenté ignorar esos pensamientos. Me aferré a mi rutina, remendar la ropa de mi esposo, recoger los huevos de las gallinas, barrer el patio lleno de polvo. Pero cada vez que veía a Tacho, algo en mi interior despertaba. Empecé a inventar excusas para estar cerca de él. «Voy a cepillarlo un poco. Tiene el pelaje lleno de polvo», le decía a mi esposo. Él no prestaba atención.
Su mente estaba demasiado ocupada con las preocupaciones de la vida diaria. Una tarde, sentí algo que nunca antes había sentido. Mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Pero no era solo Tacho, era todo lo que representaba, la libertad, el escape de una vida que se había vuelto insoportable. Mi esposo no me miraba como antes, no hablaba conmigo más que para dar órdenes o quejarse. Tacho, en cambio, estaba ahí, siempre dispuesto, siempre tranquilo. Era como si él supiera lo que yo sentía, como si entendiera que mi alma estaba atrapada en esta vida pobre y vacía. Perdón por interrumpir, sé que estás súper metido en el chisme de esta protagonista, pero antes de seguir, ¿ya le diste like al video? ¿Ya te suscribiste al canal? Anda, no te hagas el interesante, que aquí sí te puedes comprometer sin miedo. Ahora sí, sigamos con la historia. Las cosas comenzaron a complicarse cuando mi esposo notó que pasaba demasiado tiempo cerca del burro. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas, me miró con el ceño fruncido y dijo: «Últimamente te veo muy pegada a ese animal. ¿Qué tanto haces con él?». Mi corazón se detuvo por un momento, pero me las arreglé para responder con naturalidad. «Nada, lo cuido. Tú sabes que es el único que nos ayuda con la carga». Sus ojos se clavaron en mí un instante más antes de volver a su plato. Su desconfianza empezó a crecer. Comenzó a quedarse más tiempo en casa, vigilándome, preguntándome cada detalle de mi día. Pero eso solo avivó mis sentimientos, como si el peligro hiciera que todo fuera aún más intenso. Un día, cuando mi esposo salió temprano para buscar leña, tomé una decisión impulsiva. Fui al patio, donde Tacho estaba amarrado a un poste, y lo solté. Lo llevé al pequeño claro detrás de nuestra casa, donde el mundo parecía más silencioso, más íntimo. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio y deseo que no podía explicar, y él simplemente estaba allí, sin juzgarme, sin alejarse. No sé en qué momento cruzó mi mente la idea de hacer algo que no debía. Tal vez fue el aislamiento, la falta de cariño, tal vez simplemente la locura que viene con la desesperación. Pero sabía que estaba en un camino del que no había retorno. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras yo me quedaba allí, junto a Tacho, en ese claro apartado del mundo. El burro se acercó lentamente a mí, como si entendiera el dolor que me invadía. Su presencia me daba una extraña sensación de consuelo, un alivio que no encontraba en ningún otro ser humano. Acaricié su pelaje áspero, respirando profundamente, tratando de despejar mi mente de la maraña de pensamientos oscuros que me invadían. El momento fue interrumpido por un ruido lejano, un crujido de madera. Me levanté rápidamente, sobresaltada, y miré hacia la casa. El tiempo había pasado volando mientras estaba absorta en mis pensamientos. Mi esposo había regresado antes de lo esperado. Me invadió el pánico. No estaba lista para enfrentarlo, para escuchar sus preguntas, para justificarme. Por un momento sentí que mi mundo se desmoronaba, pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que ya no podía seguir escondiéndome, que debía tomar una decisión. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí, Tacho me miraba con esa mirada profunda, penetrante, que parecía saber todo lo que pasaba por mi mente. Me sentí como si no estuviera sola, como si él estuviera allí para darme fuerzas. Sin pensarlo 2 veces, tomé su rienda y lo conduje hacia el cobertizo. Mi esposo entró sin decir palabra, y aunque su rostro mostraba cansancio, pude notar una leve sombra de desconfianza en su mirada. La tensión se palpaba en el aire. Me acercó un plato con comida, pero no comí.
Mi mente seguía fija en lo que acababa de ocurrir en el claro. Al principio, mi esposo intentó hablar de trivialidades, preguntando por los animales, si todo estaba en orden. Pero sus ojos no me dejaban, siempre vigilantes, como si estuviera buscando una verdad que no quería encontrar. Yo me obligué a mantener la calma, a sonreír, pero mi corazón latía con fuerza y las palabras se me atoraban en la garganta. Pero no todo podía ser perfecto en nuestra relación clandestina. Mi esposo comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Estaba más distante, más reservada, y él sospechaba que algo extraño estaba sucediendo. Intentaba disimular mi nerviosismo y mi culpa, pero sabía que no podría ocultar mi secreto por mucho tiempo. Una noche me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa y de mi esposo que roncaba pesadamente. Pero yo no podía dormir. Mi mente estaba llena de imágenes, de pensamientos oscuros que no podía alejar. Mientras la luna se alzaba en el cielo, me levanté de la cama y me deslicé por la oscuridad de la casa. Mi respiración estaba acelerada. No sabía qué me había poseído, pero sabía que no podía escapar de esto, de esta fuerza que me arrastraba hacia algo que no podía detener. Bajé por la escalerilla que daba al pequeño patio, mi corazón golpeando en mis oídos. Sabía que si me detenía, si pensaba demasiado, todo se desmoronaría. Pero al llegar al cobertizo, todo lo que había estado rondando mi mente se desvaneció. Estaba frente a Tacho, ese ser extraño y enigmático que había dejado de ser solo un animal. Lo miré profundamente, y lo que antes era una conexión cálida, ahora parecía más un lazo mortal, una trampa que me había atrapado. Cerré los ojos y, con un suspiro entrecortado, me acerqué a él. Fue la certeza de que mi vida había cambiado para siempre, que ya no había marcha atrás. Un ruido me sacó de mis pensamientos. Grité, pero no fue un grito de miedo, sino de frustración. De repente, todo pareció un caos. Mi esposo había despertado y ahora estaba en el umbral del cobertizo, mirándome fijamente. Sus ojos, antes llenos de indiferencia, ahora brillaban con algo más: desesperación, ira y, sobre todo, una profunda decepción. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó, su voz llena de furia. Mi cuerpo se congeló, las palabras no salían de mi boca. Él dio un paso hacia mí, y la violencia de su presencia me hizo retroceder instintivamente. Pero no era miedo lo que sentía. Era una mezcla de rabia y algo más oscuro, algo que había estado oculto dentro de mí durante años y que ahora comenzaba a salir a la superficie. «No puedes seguir así, no puedes...». Sus palabras eran inquebrantables, pero algo en su tono me hacía ver que ya nada importaba. Ya nada volvería a ser igual. Mi esposo, enfurecido, arremetió contra el burro, rompiendo el frágil equilibrio de nuestra pequeña vida. Fue un momento caótico que cambiaría todo. No lo pude soportar. Un grito de angustia salió de mi garganta, y todo en mi interior se rompió. Sin pensar, me lancé hacia él, tratando de detenerlo, de gritarle que no le hiciera daño, pero él me apartó con brusquedad. «No te atrevas a defenderlo», rugió, la furia dominando su voz. Mi mente estaba en shock. La rabia me nublaba la razón. No sabía si me importaba más el animal o el hecho de que mi vida, mi relación, se había reducido a este punto, a esta violencia que no se podía detener, a este abismo del que no podía escapar. De repente, el burro se levantó, como si hubiera encontrado una nueva fuerza en medio de todo el caos. Empezó a moverse rápidamente, en círculos, hasta que alcanzó a mi esposo, quien, sorprendido por su reacción, tropezó y cayó al suelo. En ese instante, todo sucedió muy rápido. El animal lo pateó con fuerza, golpeándolo en el estómago. Mi esposo gritó de dolor, pero el sonido fue absorbido por la noche.
Me quedé mirando la escena en completo horror y fascinación. Tacho, el burro, se detuvo por un momento, mirándome, y luego se alejó lentamente, como si nada hubiera sucedido. Yo estaba inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi esposo yacía en el suelo, jadeando, incapaz de levantarse por un momento. Finalmente, se puso de pie, su rostro cubierto de polvo y sudor, su expresión destrozada. Me miró, y en sus ojos ya no había amor, solo odio. «Nunca debí haberte confiado nada», murmuró su voz quebrada. Luego, sin decir más, se alejó, dejando atrás la vida que habíamos compartido. El sol comenzó a asomar en el horizonte. Todo había cambiado. Mi vida, mi relación, todo lo que conocía había colapsado en una sola noche. Estaba sola, frente a un futuro incierto, pero algo dentro de mí sabía que había encontrado la libertad. No la libertad que esperaba, pero sí una libertad llena de sombras, de deseos insospechados. Y allí, en medio de la madrugada, con Tacho a mi lado, sentí que la vida que había conocido ya no existía. El destino me había arrastrado hacia algo más oscuro, algo que ya no podía detener. Y aunque el futuro se veía aterrador, en ese momento con el burro a mi lado sentí que al fin era libre. Esto es un recordatorio poderoso de las complejidades del amor y el deseo, y de los límites que no se deben cruzar. Aprendimos que la venganza y la humillación solo conducen a la degradación y el sufrimiento, y que el perdón y la comprensión son fundamentales para sanar y crecer como seres humanos. ¿Querías más intensidad? La aventura no termina aquí. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando las historias más apasionantes y sorprendentes. No te detengas ahora, hay mucho más por descubrir en nuestros próximos videos.